a tomar asiento si para muchas amables, todos están parados. Si pueden tomar asiento. Les vamos a dar 5 segundos para que se sienten y llevan 3. Vamos a iniciar orando, Señor. Bendito seas, Padre y Dios nuestro, Señor, Rey del universo, porque te ha placido, Señor, que estemos aquí. Te suplicamos que tu Espíritu nos guíe, Señor, que me guíe a mí particularmente a reflexionar, Señor, sobre lo que yo soy delante de ti, lo que somos delante de ti. Te damos gracias, Señor, porque en tu misericordia no te fijas, Señor, en lo que somos, sino en la justicia de tu Hijo, Señor. En nosotros te damos gracias por tu amor. Te suplicamos que tu Espíritu nos guíe, Señor, toda la verdad, sabiendo, Señor, que esa verdad nos hará libres. Ahora, Señor, te damos gracias por tu revelación en el libro de Juan. Te damos gracias porque vemos a tu Hijo, Señor, muy interesante Hijo, Señor, guiado totalmente por tu voluntad, por tu Espíritu. Ahora, Señor, te suplicamos que en ese mismo Espíritu nosotros podamos vivir una vida hacia ti, Señor, hacia tu gloria y hacia tu gloria. Gracias, Señor. Muy buenos días, ¿cómo han estado? Ya el frío está menos, ¿no? Siempre el mes de noviembre está más frío. Estamos estudiando el libro de Juan, del Evangelio según San Juan. Estamos ya en el capítulo número 8. El antecedente que tenemos en el capítulo número 7 están muy emocionados, ¿no? Si ustedes pueden ver sobre ese asunto, sería por bueno tener unos salones. Entonces es un proyecto que hemos tenido y que no hemos podido concretar. Aprovechando el foro, a lo mejor sería bueno también empezar a orar y ofrendar para hacer unos salones y los muchachos estén un poco más cómodos. Estamos en el libro según San Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Estaba sucediendo que el Señor Jesús estaba en la fiesta de los tabernáculos. Si recordarán cómo es esta la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, también es importante ver, y hago un paréntesis aquí, que las fiestas dentro de la comunidad judía eran muy importantes, ¿no? Las fiestas de alguna forma tenían que ver con Dios, y cómo Dios les enseñaba a través de las tradiciones lo que Él era, ¿no? Su revelación. Particularmente la fiesta de Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos, hacía referencia a aquel momento cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y estaban viviendo en tabernáculos, en tienda, y el Señor estaba en el tabernáculo de reunión, y la gloria de Dios llenaba el lugar santísimo de esa tienda, del tabernáculo de reunión. Y se me recuerda que en la noche había una columna de fuego, ¿no? Y en la columna de fuego, ¿qué era? La gloria de Dios, y esta guiaba al pueblo. Eso es lo que se celebra en la fiesta de los tabernáculos, ¿no? La presencia de Dios en el pueblo y la gloria de Dios guiando al pueblo, ¿no? Entonces esta fiesta era muy vistosa. De hecho, de las 3 fiestas de peregrinación, una era la Pascua, la otra la fiesta de la dedicación de Pentecostés, que nosotros conocemos, y finalmente era la Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos. La más vistosa era esta última, ¿no? Pues porque había procesiones, duraba 7 días la fiesta, los sacerdotes tomaban agua del estanque de Siloé y regresaban con vasijas de oro, y los coros cantando detrás de los sacerdotes, ¿no? Eran muy llamativas, ¿no? En ese momento, en esa fiesta, dice que en el último gran día de la fiesta, normalmente los rabinos, hermanos, no eran como los predicadores ahora, que nos paramos en un estrado y hablamos, ¿no? Los rabinos no, los rabinos estaban sentados en un graderío y comenzaban a hablar. Esa es la tradición rabínica. Ahora, Jesús era muy amante de no respetar esas tradiciones, y él a veces, como es este caso, se paraba. Usted imagínense la escena, está el sumo sacerdote tomando el agua del estanque Siloé, todo muy ceremonioso, y él se para, ¿no? Y empieza a hablar. ¿Y qué dice? El que tenga sed, venga y yo haré que de él fluyan agua viva, ¿no? Ahora, el agua viva tenía que ver con agua corriente, o sea, con agua corriendo, no era agua estancada. Agua viva es eso. Y normalmente en los parques, los baños ceremoniales, en el mueble, pues, como tal, tenía que ser con agua corriente, tenía que ser cerca de una fuente, agua que corría, ¿no? Agua viva. Dice que de su interior hará que ríos
ríos de agua viva, no es un chorrito, no es un caudal, son ríos completos. Hace una anotación el propio apóstol diciendo que él se refería al Espíritu Santo que iban a recibir. Y ahora estamos en el capítulo 8. Capítulo 8 comienza el versículo 1 al 11 con una historia acerca de la mujer adulta. En el texto original, hermanos, en los primeros textos originales no viene esta historia. Esta es una edición posterior. Ahora, eso no niega de alguna manera la autenticidad de la historia, tampoco, ¿no? Simple y sencillamente es una acotación. ¿Por qué? Porque si usted ve el versículo 52 del capítulo 7 dice: respondió y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se levantó profeta. Y la continuación de esta historia usted lo va siguiendo en el versículo 12. Dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esto es muy interesante, verlo por lo siguiente. En el atrio de las mujeres, normalmente, si ustedes recordaron el templo, tanto el de Salomón como el de Herodes, se dividían en atrios. Había un atrio en donde entraban hombres y mujeres. Y luego había otro atrio, otro patio, donde solamente entraban hombres, y había otro donde solamente los sacerdotes. ¿Sí? Entonces Jesús normalmente enseñaba en ¿dónde? En el atrio de las mujeres. ¿Por qué creen ustedes? Pues porque ahí tenía acceso a todos, tanto hombres como mujeres. En ese atrio había unas lámparas enormes de oro, así enormes, llenas de aceite, y las encendían en la fiesta de los tabernáculos, y salía obviamente una llama muy alta, y de alguna forma eso era muy impresionante, pues porque representaba la columna de fuego que iba delante del pueblo, ¿no? Ahí se para Jesús cuando están encendidas las lámparas, y en ese contexto es cuando él dice: yo soy la luz del mundo. ¿Sí? Yo soy la luz del mundo, ¿no? Ahora, interesante es ver que la luz, en ese momento, la luz en el pueblo, en ese momento, guiaba al pueblo. La luz disipaba las tinieblas de la noche. Y la luz guiaba al pueblo ¿hacia dónde? Hacia la gloria de Dios. Hacia la gloria, la continua gloria de Dios, ¿no? Entonces Jesús, es interesante ver que él se está adjudicando eso, diciendo: yo soy el que te guía a la gloria de Dios, yo soy el que guía al pueblo, yo soy el que estaba guiando al pueblo. ¿Se da cuenta? Entonces, usted es un sacerdote, ubíquese un poco también en el contexto, en el entorno de la historia. Usted es un sacerdote que respeta la tradición, que sabe que hay que encender las luces, sabe más o menos por qué es la historia, y se para un individuo, un hombre, y dice: yo soy el origen de esa historia. ¿Qué pasa, no? O sea, no me cuadran las cosas, ¿no? Entonces ahí ese es el entorno en que se da toda esta discusión. Y esta discusión tiene un clímax que lo vamos a ver un poco más hacia adelante. Versículo 19 es algo que me intriga, ¿no? Dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre que lo que le agrada. O sea, Jesús, el Hijo de Dios, hace que siempre lo que le agrada al Padre. Y esto es muy interesante, hermanos, muy interesante. Y aquí vamos a sacar mucha enseñanza mediante el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Que Él continuamente hace la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que le agrada al Padre? ¿Que se haga su voluntad? ¿Sí? Ahora, esto es muy interesante, hermanos, porque nosotros todos tenemos una definición de pecado un poco distorsionada, o bastante distorsionada, diría yo. ¿Qué es pecado? ¿Robar es pecado? ¿El adulterio es pecado? Y lo que trato de decir es: nosotros juzgamos el pecado por los actos visibles del pecado, pero propiamente el pecado es algo mucho más profundo que robar, que adulterar, que decir cosas así o ser deshonesto, ¿no? El pecado tiene que ver con no hacer la voluntad del Padre. Y hay una voluntad que está revelada, que es la Biblia, evidentemente, pero hay una voluntad diaria hacia nosotros, que nosotros tenemos que tener la disciplina de escuchar la voz de Dios y hacerla. Y muchas veces las más no las hacemos. Un ejemplo claro. Y lo voy a poner un ejemplo en mi vida y aprovechando con ustedes. Cuando yo era más joven, soy joven, mucho más joven, tendría unos 23 años. Hermanos, yo tuve mi primer novio a los 21 años, más para la segunda año. Y mi segunda novia la tuve como a los 24 años.
Ahora, y quiero poner esto porque es un ejemplo muy vivo de lo que es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ahora, yo me puse de novio bajo el criterio de que me gustaba mucho. Y ese puede ser un criterio válido o no, por así es, ¿no? La muchacha tenía algunos atenuantes, por ejemplo, pues propiamente no era creyente. Yo dije, pues yo la convierto, ¿cuál es el problema? El típico buscar el caso de yo típico en la iglesia y a ver qué sucede, ¿no? Y estoy hablando por ti, cosas de ese tipo. Entonces ella y yo comenzamos una relación de noviazgo. Ahora, ¿estaba bendecida por Dios? Pues no, realmente. ¿Por qué? Porque las dos teníamos metas muy diferentes, criterios muy diferentes, bendiciones muy diferentes, etcétera, ¿no? Entonces yo dentro de mí sabía que Dios en su espíritu me está diciendo, termina esa relación. Pero no, hermano, lo que yo hice fue orar, Señor, si es tu voluntad que ella termine conmigo. Ahora, ¿qué pasó? Propiamente. Pues sí, Dios contestó mi oración. Sin embargo, cada vez que yo iba a su casa a visitarla, hermanos, había no era un remordimiento, había una profunda incomodidad espiritual. ¿Sí? ¿Yo estaba en la voluntad de Dios? No. ¿Y eso cómo se llama? No? Pecado. Yo estaba en pecado, propiamente. Ahora, no estaba haciendo cosas propiamente malas o moralmente malas, pues porque yo era muy responsable de dejar en su casa, era muy amable con sus papás, bla, 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 bla. La respetaba, pero aún así, hermanos, era pecado. Y era pecado pues porque yo no estaba ceñido a la voluntad de Dios. Bueno, algunos años después, no tantos, me parecía ser, llegó Diana, mi esposa. Ahora, yo ya había cometido algunos errores, obviamente, ¿no? Sin embargo, en ese momento el Señor me puso en mi corazón que yo orara por ella el tiempo que fuera necesario, hermanos. Porque luego había presión también, ¿no? Presión de parte de mi familia, presión de parte de la familia de ella también, ¿no? Presión por parte de ella. Sin embargo, mira, muy contrario a mi costumbre, yo no me dejé presionar y yo incliné mi corazón, incliné mi rodilla y oraba continuamente por eso. Cuando el Señor me mostró propiamente y habló a mi corazón en la plena certidumbre de que ella era la compañera que el Señor me había designado para mí, en ese momento hubo un compromiso. Sin juegos, sin habladurías, nada. ¿Se dan cuenta? Ahora, así como es eso, así podemos ubicar cada aspecto de nuestra vida. Dice el apóstol Pablo que si coméis o bebéis o hacer cualquier otra cosa, todo, absolutamente todo es ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y la gloria de Dios tiene que ver con la voluntad de Dios. Todo lo que hagamos tendrá que ser para la gloria de Dios. De tal suerte que lo que no le agrada a Dios, lo que no da gloria a Dios, es que es pecado. Es pecado. Y en esas tantas cosas que son pecados, que no están delante de las manos de Dios, podemos contar amistades, profesiones, trabajos, deseos también, conductas, etcétera, ¿no? ¿Se da cuenta? Todo lo que somos ministerios, inclusive, hermanos. O sea, el hecho de que estemos aquí en la iglesia, el hecho de que estemos en un ambiente eclesial, no nos exime de que nosotros odiemos, no queramos escuchar la voz de Dios, ni tan siquiera la tomemos en cuenta. Y un ministro, siervo del Señor, que no toma en cuenta la voluntad de Dios, que no la procura, ¿qué hace? Pecar. Así de simple. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Continuando con la historia, dice, versículo 30, hablando de él estas cosas, muchos que hicieron. Creyeron en él. ¿Con quién estaba hablando, hermanos? Eran fariseos, eran escribas, y era toda la ley eclesial de esa época. Ahí estaba. Y ellos, al estar en esa discusión, el Espíritu Santo obra en el corazón de ellos, ¿y qué hacen? Creen en el que está hablando, ¿no? Y fíjense el versículo 31, que es quizás aquí el clímax de lo que Jesús está tratando.